El silencio en mi propia sala era tan denso y pesado que parecía tener una presencia física, una entidad que nos observaba a todos. Afuera, el sol de la tarde se derramaba generosamente sobre el jardín, pintando de un dorado intenso las hojas de la jacaranda que yo misma había plantado con la ilusión de verla crecer junto a mi nueva familia. Pero dentro de esas 4 paredes que me habían costado una década de mi vida, un frío antinatural, un invierno del alma, se había instalado sin pedir permiso. Leonor, mi suegra, sostenía su taza de porcelana con una delicadeza que era pura actuación, sus nudillos destacando, blancos y tensos por la presión. Sus ojos, 2 fragmentos de obsidiana, me estudiaban sin parpadear. Dejó la taza en la mesita de centro con un chasquido agudo y deliberado, un sonido que cortó el aire y rebotó en las paredes como el preludio de una ejecución. «Para eso te casaste con mi hijo», dijo. Su voz no era la de una madre, ni siquiera la de una suegra. Era la voz de una acreedora, una voz desprovista de cualquier matiz de calidez, un instrumento afilado y pulido por años de manipulación. «Para servir a esta familia. Ahora vende esa casa por tu cuñada». La frase quedó suspendida, vibrando en el espacio entre nosotras. Cada palabra era un golpe. Servir. No había dicho, ayudar. No había dicho, apoyar o contribuir. Había elegido, con una precisión quirúrgica, la palabra servir. Me vi a mí misma no como una esposa, no como una compañera, sino como un bien adquirido, una pieza útil en el engranaje de sus ambiciones. Mi mirada, en un acto reflejo de pánico, voló hacia el hombre que me había prometido amor y protección. Gael. Lo encontré exactamente como lo temía, encorvado en el sofá, los codos firmemente plantados sobre sus rodillas, el rostro oculto entre sus manos como un niño que se tapa los ojos para que el monstruo no lo vea. Su silencio no era neutralidad, era un grito ensordecedor de consentimiento, una traición tan absoluta que sentí un dolor agudo y punzante en el centro del pecho, como si algo vital se hubiera roto. Bárbara, mi cuñada, el epicentro de este terremoto, estaba reclinada en un sillón individual. Con una expresión de aburrimiento supremo, se limaba las uñas, deteniéndose solo para soplar el polvillo invisible. Era una actuación magistral de indiferencia, diseñada para comunicarme mi absoluta insignificancia. Levantó la vista por un instante, me dedicó una sonrisita cargada de condescendencia y volvió a su tarea. Para ella, mi humillación no era más que el comercial previo a la película de su vida. Leonor carraspeó, un sonido seco e impaciente. «Te estamos esperando, Elisa». No es una pregunta complicada. Es simplemente lo que se debe hacer. La boda de Bárbara es una prioridad para esta familia. Ella necesita y merece tener el comienzo que siempre ha soñado, y esta casa es la solución más lógica. Sentí el vaso de agua en mi mano temblar, las pequeñas gotas de condensación resbalando frías por mis dedos. Las paredes que yo misma había diseñado para ser un refugio, los pisos de madera que había elegido por su calidez, el jardín que era mi escape del caos de la ciudad, de repente se sentían opresivos, como los muros de una prisión dorada. Ellos no veían un hogar construido con sudor y sueños. Veían un activo líquido, un cajero automático con techo. Veían un obstáculo para la boda de ensueño de Bárbara, un recurso que debía ser sacrificado en el altar de sus caprichos. Y yo, en su universo, yo no era la arquitecta, la mujer autosuficiente, la compañera de su hijo. Era la guardiana de la llave, la intermediaria molesta cuya voluntad debía ser doblegada. Mi monólogo interno era un torbellino caótico de incredulidad y una rabia que comenzaba a hervir. Servir. Esa fue la palabra. En este instante, lo comprendí todo. Yo no era su nuera. Era su más reciente adquisición, una inversión a largo plazo que ahora se negaba a dar los rendimientos esperados en el momento oportuno. Levanté la barbilla y enfrenté la mirada de Leonor. La mujer que había llorado de emoción en mi boda, la que me llamaba hijita en las comidas familiares, ahora me miraba con la impaciencia de un general ante un soldado raso que se atrevía a cuestionar una orden. En ese preciso momento, el amor, la frágil esperanza y la ingenua ilusión que había albergado por esta nueva familia se hicieron cenizas y se las llevó el viento helado que soplaba en mi propia sala. Y de esas cenizas, una claridad fría,
dura y peligrosa comenzó a tomar forma. Esto ya no se trataba de sentimientos. Se trataba de estrategia. Y ellos, en su infinita arrogancia, acababan de cometer el error fatal de subestimar a su oponente. Hace apenas 18 meses, esta misma sala, ahora un campo de batalla silencioso, fue el escenario de un comienzo lleno de promesas. Recuerdo el día que Gael entró por primera vez como si fuera ayer. Se detuvo en el umbral, y en lugar de lanzar un cumplido superficial, guardó silencio por un momento, sus ojos recorriendo el espacio, desde la doble altura del techo hasta la forma en que la luz de la tarde se filtraba por el ventanal que daba al jardín. «Guau», dijo finalmente, su voz cálida y resonante llenando el espacio que hasta entonces solo había conocido el eco de mis propios pasos. «Este lugar tiene alma, Elisa. No es solo una casa, es un hogar. Se nota que fue hecho con amor». Y yo, la eterna escéptica, la mujer que confiaba más en la solidez del concreto que en la inconsistencia de las palabras, le creí. Nos habíamos conocido de la forma más prosaica posible, una reunión de trabajo. Yo era la arquitecta principal de un pequeño desarrollo comercial, y él era el ejecutivo de cuentas de la agencia de marketing contratada para el lanzamiento. Desde el primer momento, Gael desplegó un encanto que era a la vez arrollador y sutil. No era el típico vendedor agresivo, era un conversador nato, un hombre que sabía escuchar. Hacía preguntas inteligentes sobre mi trabajo, recordaba detalles que yo misma olvidaba haber mencionado y me miraba con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única persona en la habitación. Para mí, que había pasado la última década de mi vida en una relación monógama con mi mesa de dibujo, su atención fue como un bálsamo. Mis 20 habían sido un borrón de noches en vela, fechas de entrega imposibles y una dieta a base de café y ambición. Mientras mis amigas coleccionaban novios y anécdotas de viajes, yo coleccionaba planos aprobados y permisos de construcción. No me arrepentía, pero en algún rincón de mi alma, había una soledad que se había vuelto demasiado cómoda. Gael, con su risa fácil y su optimismo contagioso, pareció abrir una ventana en esa habitación cerrada. Me cortejó a la antigua. Cenas en pequeños restaurantes italianos donde el dueño nos conocía por nuestro nombre, paseos interminables por el centro de Coyoacán, comprando churros y hablando de arte, de la vida, de nuestros sueños. Me habló de su familia con un cariño que me conmovió. Me describió a Leonor como una leona, una madre viuda que había luchado sola para sacar adelante a sus 2 hijos. Me habló de Bárbara como su princesa, la pequeña a la que había cuidado y protegido toda su vida. Pintó un cuadro idílico de una familia unida, ruidosa y llena de amor, una imagen sacada de una película que contrastaba dolorosamente con mi propia historia de hija única de un divorcio silencioso y distante. La mentira, esa pequeña bola de nieve que se convertiría en una avalancha, nació de un momento de pura inseguridad. Después de 3 meses de salir, la relación se sentía seria, y la inevitable pregunta llegó: «Quiero conocer tu mundo, Elisa. Quiero ver el lugar que te inspira». Sentí un nudo de pánico en el estómago. Mi casa no era solo un apartamento bonito, era la manifestación física de mi ser más profundo. Era mi declaración de independencia, mi fortaleza, mi obra maestra personal. Exponerla era como entregarle a alguien mi diario íntimo. El miedo a ser juzgada, a que él viera mi logro no como una fuente de admiración sino como una forma de intimidación, me paralizó. ¿Y si pensaba que yo era demasiado independiente, demasiado autosuficiente, demasiado todo? Esa inseguridad tenía raíces profundas. Crecí en un departamento minúsculo en la colonia Doctores. Éramos 5 personas: mis padres, mi abuela, mi hermano y yo en 60 metros cuadrados que olían perpetuamente a humedad y a sopa de fideo. Mis padres peleaban constantemente por dinero. El día más humillante de mi vida fue cuando tenía 8 años. Llegamos de la escuela para encontrar nuestros colchones, nuestra ropa y nuestros pocos juguetes apilados en la banqueta. El dueño, un hombre con bigote y aliento a cigarro, nos había desalojado por 3 meses de renta atrasada. Recuerdo la mirada de vergüenza en el rostro de mi padre y el silencio roto de mi madre. Esa noche, mientras intentaba dormir en el suelo de la sala de una tía, con el ruido del tráfico como arrullo, me hice una promesa con la ferocidad de una niña a la que le acaban de robar el mundo: nunca más.
Nunca más permitiría que alguien tuviera el poder de echarme de mi propio espacio. Nunca más me sentiría tan impotente, tan expuesta. Esa promesa fue mi combustible. Me gradué con honores. Acepté trabajos que nadie quería. Ahorré hasta el último centavo, viviendo con lo mínimo, viendo cómo mis amigas se compraban coches y se iban de viaje. A los 28, con mis ahorros y un préstamo bancario que me quitaba el sueño, compré un pequeño terreno en una colonia que apenas comenzaba a gentrificarse. Y durante los siguientes 4 años, mi vida fue la obra. Cada clavo, cada ladrillo, cada decisión de diseño llevaba mi huella. Así que, cuando Gael estaba en la puerta de mi santuario, listo para entrar, el fantasma de esa niña de 8 años en la banqueta me susurró al oído. Y cedí. Bueno, no es mía, en realidad, dije, forzando una risa que sonó falsa incluso para mí. Es de mi abuela. Se fue a vivir a Cuernavaca y me deja quedarme aquí para que no esté sola la casa. Es un encanto de señora. Fue una tontería, una mentira piadosa nacida del miedo. Pero el alivio en el rostro de Gael fue palpable. Ah, qué maravilla, dijo, su sonrisa relajada. Una abuela generosa. Eso es increíble. Entró, y en lugar de analizar la estructura, me besó. Y en ese beso, enterré mi secreto, sin saber que acababa de entregarle a mi futura familia política la llave no de mi casa, sino de mi vulnerabilidad. La abuela ficticia se convirtió en una figura conveniente, un parachoques entre mi vida privada y sus preguntas. Nunca imaginé que estaba construyendo, sin saberlo, el escenario perfecto para su obra maestra de la codicia. 6 meses después, en la cima de Monte Albán, con el sol de Oaxaca como testigo, me pidió que fuera su esposa. Y yo, enamorada de un hombre y de la idea de una familia, dije que sí. Mirando hacia atrás, el camino hacia el desastre estaba pavimentado con una procesión de banderas rojas que yo, con una ceguera voluntaria, decidí interpretar como peculiaridades familiares. La primera, y quizás la más flagrante, fue el primer encuentro con Leonor en ese restaurante intimidante de Polanco. Después de su interrogatorio sobre la situación inmobiliaria de mi familia y mi bendecida abuela, la conversación derivó hacia nuestros planes de futuro. Gael siempre ha soñado con tener una familia grande, dijo, mientras cortaba su filete con una precisión quirúrgica. Y para eso, se necesita una mujer que entienda que el hogar es el centro del universo de un hombre. Una mujer dispuesta a hacer sacrificios. Me miró fijamente por encima de sus gafas de diseñador. Tu trabajo como arquitecta es muy admirable. Pero espero que entiendas que, una vez que lleguen los niños, las prioridades cambian. No era una sugerencia, era una directiva. Me sentí como si estuviera en una entrevista de trabajo para un puesto que no había solicitado. Gael, a mi lado, simplemente añadió, mamá solo se preocupa por nuestro futuro, amor. La siguiente bandera fue cortesía de Bárbara. Unas semanas después de conocerla, organicé una pequeña reunión en la casa para presentar a Gael a mis amigos más cercanos. Bárbara llegó tarde, vestida como para una alfombra roja, y procedió a tratar a mis amigos, un grupo de artistas, escritores y otros arquitectos, como si fueran especímenes exóticos en un zoológico. Interrumpía sus conversaciones para hablar de sus últimas compras, respondía a sus preguntas con monosílabos y pasó la mayor parte de la noche enviando mensajes de texto. En un momento, escuché cómo le decía a una de mis amigas, una talentosa pintora, ¿así que pintas? ¡Qué lindo hobby! Yo de niña también pintaba. La condescendencia era tan palpable que el ambiente se volvió tenso. Más tarde, cuando todos se fueron, Gael defendió su comportamiento. Babi es un poco tímida con la gente que no conoce, dijo. Y tu círculo es muy bohemio. No está acostumbrada. No era timidez, era un clasismo descarado, pero yo elegí creerle. Incluso durante la planificación de nuestra propia boda, las señales estaban por todas partes. Mis padres, personas sencillas y trabajadoras, se ofrecieron a pagar la recepción, un esfuerzo económico considerable para ellos. Cuando se lo comunicamos a Leonor, su sonrisa fue forzada. «¡Qué detalle tan rústico!», comentó.
pero creo que para la boda de mi único hijo, deberíamos aspirar a algo más memorable. Procedió a tomar el control de todo, la lista de invitados se duplicó con sus compromisos sociales, descartó el lugar que yo había elegido por uno mucho más caro y cambió el menú 3 veces. Cada decisión mía era recibida con un «sí, es bonito, pero...». Me sentí como una invitada en mi propia boda. Gael, atrapado en el medio, siempre terminaba cediendo ante su madre. Es que ella tiene más experiencia en estas cosas, Elisa. Solo quiere que todo sea perfecto para nosotros. Hubo un incidente particularmente revelador. Un mes antes de la boda, Leonor me llevó de compras para ayudarme a elegir mi ajuar. Me guió a las boutiques más exclusivas, señalando vestidos y lencería con precios astronómicos. Cuando le dije amablemente que mi presupuesto era más modesto, me miró con una mezcla de lástima y reproche. Querida, tienes que entender, dijo, bajando la voz. Ahora vas a ser la esposa de un Gael. Representas a la familia. No puedes andar por ahí vestida con cualquier cosa. La gente habla. La implicación era clara, yo, por mí misma, no era suficiente. Mi valor ahora estaba ligado a su apellido, y venía con un código de vestimenta que yo no podía pagar. Cada uno de estos momentos era una pieza de un rompecabezas que me negaba a armar. En mi interior, una vocecita de alarma sonaba, pero yo la acallaba con excusas. Estoy exagerando, me decía a mí misma. Las suegras son así. Simplemente me están poniendo a prueba. Estaba tan enamorada de la idea de pertenecer a esa familia bulliciosa y unida que estaba dispuesta a pagar cualquier precio, incluso el de mi propia intuición. Me convencí de que el amor de Gael era el premio que justificaba todos los sacrificios. No me di cuenta de que él no era el premio, era el cebo. Y yo ya había mordido el anzuelo, con sedal y todo. Cada bandera roja que ignoré no fue un descuido, fue una concesión, un pequeño trozo de mí misma que entregué voluntariamente, allanando el camino para la gran demanda que estaba por venir. El anuncio del compromiso de Bárbara fue la chispa, pero la comida dominical de la semana siguiente fue la explosión. Leonor orquestó el evento con la precisión de un estratega militar. Nos reunió a todos en mi casa una jugada deliberada, como descubrí más tarde, para que el objeto de su deseo estuviera siempre presente, tangible, recordándonos a todos lo que estaba en juego. La conversación comenzó de manera casual, pero cada frase era un movimiento calculado. Leonor hablaba de la importancia de la imagen, de cómo una boda no es solo la unión de dos personas, sino la fusión de dos familias, una declaración pública de estatus. Las tías Jacinta y Ofelia asentían a cada palabra, sus cabezas moviéndose en una sincronía hipnótica. Y por eso, dijo Leonor, dejando su copa de vino sobre la mesa, la boda de mi Bárbara no puede ser menos que perfecta. Ella se lo merece. Ha nacido para brillar. Bárbara, disfrutando de su papel de estrella del día, sacó una carpeta. No era un álbum de recortes, era un plan de negocios. Pasó páginas con presupuestos detallados, la hacienda en San Miguel de Allende, el catering de un chef con estrella Michelin, un fotógrafo traído de Nueva York, un diseñador de Barcelona para el vestido. La cifra final, impresa en negrita al final de la última página, era de 1,5 millones de pesos. Gael silbó. Es mucho, mamá. Es lo que cuesta la excelencia, hijo, replicó Leonor sin inmutarse. Se volvió hacia el prometido de Bárbara, un joven visiblemente abrumado llamado Rodrigo. Y aunque apreciamos enormemente la contribución de tu familia, Rodrigo, entendemos que hay límites. La frase fue una obra maestra de la humillación sutil. Y entonces, todos los ojos se volvieron hacia mí. Me sentí como un animal bajo los focos de un cazador. Leonor sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero, por suerte, en esta familia creemos en encontrar soluciones creativas. En apoyarnos los unos a los otros. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. Elisa, cariño, he estado dándole vueltas a tu situación. Es una verdadera bendición que tu abuela te tenga a ti. Una mujer mayor, sola en Cuernavaca,
esa casa tan grande aquí en la ciudad debe ser más una preocupación que una alegría para ella. El mantenimiento, los impuestos. Preparó el terreno con una habilidad consumada, pintando a mi abuela ficticia como una anciana frágil y abrumada que necesitaba ser rescatada de la carga de su propia propiedad. Y se me ocurrió una idea, continuó, su voz vibrando de falso entusiasmo. Una idea que nos beneficia a todos de una manera maravillosa. Hablas con ella. Con tu encanto, con tu dulzura. Le explicas lo importante que es esta boda para la familia, para su nieta política. Y le propones un pequeño negocio familiar. Que te venda la casa. No al precio de mercado, por supuesto, eso sería una locura. El mercado dirá que vale 6, quizás 7 millones. No, un precio simbólico. Un precio de familia. Digamos, 2 millones. Ella obtiene una buena suma para sus gastos sin mover un dedo. Ustedes, tú y Gael, se hacen con una propiedad increíble por una fracción de su valor. Y con la diferencia, bueno, con la diferencia le damos a Bárbara la boda que se merece y que solidificará el prestigio de esta familia para las generaciones venideras. Terminó su discurso y se recostó en su silla, los brazos cruzados, una expresión de triunfo en su rostro. Había presentado su plan. La habitación se quedó en un silencio expectante. Las tías me miraban con sonrisas alentadoras. Gael me miraba con ojos suplicantes. Bárbara me miraba con una exigencia apenas disimulada. No me estaban pidiendo un favor. Me estaban presentando una factura por haber sido aceptada en su círculo. Y el precio era mi casa. La semana que siguió fue una tortura, una campaña de guerra psicológica librada en mi propio hogar. Leonor era implacable. Me llamaba 2 veces al día. Por la mañana, su tono era dulce y conspirador. ¿Cómo estás, reinita? ¿Has pensado en nuestra pequeña estrategia? Estoy segura de que encontrarás las palabras perfectas para convencer a tu abuela. Hazle ver que es una inversión en felicidad. Por la tarde, si aún no tenía noticias, su tono se endurecía, teñido de una decepción calculada. Sigo esperando, Elisa. Bárbara está empezando a ponerse nerviosa con los plazos de los proveedores. No querrás ser tú la causa de su angustia, ¿verdad? Gael, mi esposo, el hombre que debía ser mi compañero, se convirtió en su teniente. Cada noche, la misma rutina, llegaba, hablaba por teléfono con su madre en el balcón en susurros que el viento me traía a medias, y luego venía a mí con una nueva táctica. Una noche era el sentimentalismo, imagina la cara de Babi, amor. Es nuestra hermanita. La noche siguiente era la lógica empresarial, míralo como una inversión, Elisa. Compramos bajo, el valor sube. Es el mejor negocio de nuestras vidas. Y la noche después, la culpa, mi madre ha sacrificado tanto por nosotros. Es lo menos que podemos hacer para devolvérselo. Intenté razonar con él, apelar al hombre del que me había enamorado. Gael, esto no está bien, le dije una noche, mi voz quebrada por el agotamiento. Es manipulación. Es codicia. Están tratando de aprovecharse de la generosidad de mi abuela. Él suspiró, un sonido que se había vuelto dolorosamente familiar, el sonido de su paciencia agotándose ante mí, terquedad. No te estás aprovechando, estás facilitando una transacción familiar. Dejas de pensar en ti misma por un momento y piensas en el equipo. En la familia. La palabra, familia, se había convertido en un arma, una palabra que usaban para justificar cualquier cosa. Me sentía cada vez más aislada, una extraña en mi propia casa. El estrés comenzó a afectarme físicamente. Apenas dormía, la comida me sabía a cartón y en el trabajo me costaba concentrarme. Miraba los planos en mi escritorio y solo veía números, los 6 millones que valía mi casa contra los 2 millones que me ofrecían por mi alma. La gota que derramó el vaso, la que solidificó mi decisión, no fue una gran explosión, sino un pequeño comentario. Fue un jueves por la noche. Estaba agotada. Leonor había llamado 3 veces. Gael y yo estábamos cenando en silencio. De repente, él dejó los cubiertos.
Hablé con mi madre, dijo. Está dispuesta a ceder en algo. Sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Sí? Sí. Dice que, como muestra de buena fe, cuando vendamos la casa y paguemos la boda, nos dejará elegir la habitación principal de la nueva casa que compremos. Me quedé mirándolo, perpleja. ¿De qué nueva casa hablas, Gael? Él me miró como si yo fuera tonta. Bueno, obviamente no nos vamos a quedar en esta casa para siempre. Es bonita, pero no es nuestra. No tiene el linaje de la familia. Mamá ya ha estado viendo algunas propiedades en las lomas. Algo más apropiado para nuestro futuro. Y ahí estaba. La verdad final, en toda su horrible claridad. Ni siquiera planeaban dejarme mi propia casa. Era solo un trampolín. Un activo para ser liquidado y reinvertido en algo que se ajustara a sus estándares, a su visión de la vida. Mi hogar, mi santuario, para ellos era solo capital inicial. Esa noche, cuando Gael se durmió, me levanté y fui a mi estudio. Me senté en la oscuridad, mirando por la ventana el jardín que había creado. La rabia que sentí fue tan pura, tan intensa, que me quemó las lágrimas. No había nada que salvar. No había nada que negociar. Solo había una guerra que ganar. Al día siguiente, tomé la decisión más importante de mi vida. Conduje hasta un café anónimo en una parte de la ciudad que no frecuentaba y, con manos temblorosas, marqué el número que la prima de Gael me había dado. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave y cautelosa respondiera. ¿Diga? ¿Tío Tadeo?, pregunté, mi propia voz apenas un susurro. Soy Elisa. La esposa de Gael. Hubo un silencio tan largo que pensé que me había colgado. Podía oír el zumbido de la línea, el latido de mi propio corazón en mis oídos. Finalmente, habló. Sé quién eres, dijo, y en su tono no había sorpresa, sino una resignación cansada. Francamente, me sorprende que hayas tardado tanto en llamar. Esa simple frase abrió las compuertas. Las palabras salieron de mí en un torrente incontenible. Le conté todo, la mentira inicial sobre la abuela, la boda de Bárbara, la presión constante, la conversación sobre la casa en las lomas y, finalmente, la frase que se había grabado a fuego en mi memoria: para eso te casaste, para servir a esta familia. Tadeo escuchó sin interrumpir. Su silencio no era pasivo, era atento, absorbente. Cuando terminé, soltó un suspiro que pareció venir del fondo de su alma. Bienvenida al club, Elisa, dijo, y esta vez, había un matiz de humor negro en su voz. El club de los que hemos sido masticados y escupidos por la maquinaria de Leonor. Fue entonces cuando me contó su historia, llenando los huecos que su prima había dejado. Me habló de la enfermedad de su madre, de cómo Leonor la había aislado, interceptando llamadas y visitas. Me describió cómo encontró los papeles del Nuevo Testamento casi por accidente, escondidos en un cajón de la ropa blanca. Me contó la confrontación, los gritos, las acusaciones, y cómo Leonor, con una habilidad diabólica, había tergiversado la historia para pintarlo a él como el villano, el hijo codicioso que intentaba presionar a su madre moribunda. Ella es una narcisista de manual, Elisa, me dijo Tadeo. Las personas para ella no son personas, son peones. Se dividen en 2 categorías, los que le sirven y los que se interponen en su camino. Y tú, querida, acabas de pasar de la primera categoría a la segunda. No sé qué hacer, admití, la voz rota. Estoy pensando en irme, en desaparecer. No, su voz fue tan firme que me hizo enderezarme. Eso es exactamente lo que ella quiere. Que te desgastes, que te rindas y que le dejes el campo libre. Escúchame bien. No puedes ganar jugando a la defensiva. Tienes que atacar. ¿Atacar? ¿Cómo? Son su familia. Y tú eres la esposa de su hijo, lo que te da un poder que ni siquiera te das cuenta de que tienes. Eres una arquitecta. Tu mente está entrenada para ver las estructuras, para entender cómo funcionan las cosas, dónde están los puntos de carga y dónde están las vulnerabilidades. La vulnerabilidad de Leonor es su arrogancia.
Ella cree que eres una niña ingenua y asustada. Cree que tiene todo el control. Hizo una pausa. Y ese, mi querida Elisa, va a ser el error que la destruya. No luches por la casa. Lucha por la verdad. Usa su propia codicia como el escenario, y conviértete tú en la directora de la obra. Tienes que exponerla, no ante un juez, sino ante el público que más le importa, su propia familia y su círculo social. Colgué el teléfono casi una hora después. La mujer que había entrado a ese café ya no existía. El miedo había sido reemplazado por una determinación de acero. Ya no era una víctima. Era una arquitecta a punto de diseñar el proyecto de demolición controlada más preciso y espectacular de toda su carrera. El cambio en mi comportamiento fue tan repentino y completo que los desconcertó. Esa misma noche, preparé la cena favorita de Gael, lasaña a la boloñesa. Le serví una copa de su vino preferido. Durante la cena, mantuve una conversación ligera, evitando cualquier tema espinoso. Cuando estábamos recogiendo los platos, me detuve, me sequé las manos y me volví hacia él con una expresión de serena resolución. He estado pensando mucho, Gael, comencé, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar sincera y un poco derrotada. Y creo que tienes razón. Tu madre tiene razón. He sido egoísta. He estado pensando solo en mí, bueno, en la casa de mi abuela. Pero una familia es más que 4 paredes. La expresión de Gael pasó por una serie de etapas en segundos, sorpresa, incredulidad, y finalmente, un alivio tan profundo que pareció quitarle 10 años de encima. Se acercó y me abrazó con fuerza. Sabía que lo entenderías, mi amor, sabía que en el fondo eras una mujer de familia. Lo soy, respondí, devolviéndole el abrazo mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Hablaré con mi abuela. De hecho, ya le he adelantado algo. Es una mujer mayor y muy tradicional, así que quiere que las cosas se hagan bien. Su abogado dice que, antes de cualquier firma, es indispensable tener una reunión preliminar para discutir los términos y asegurar que todos estén de acuerdo. Claro, por supuesto, dijo Gael, eufórico. Lo que el abogado diga. Él sugiere que, para evitar cualquier presión o conflicto de interés, nos reunamos en un terreno neutral y profesional. Ha propuesto el próximo viernes por la tarde. Podemos usar una sala de juntas en un edificio de oficinas en la Roma. Así todo será transparente y oficial. A Gael le pareció la idea más sensata del mundo. Llamó a su madre de inmediato para darle la gran noticia. Escuché los gritos de alegría de Leonor a través del teléfono. Elisa, querida, me dijo cuando Gael me pasó el auricular, su voz rebosante de una dulzura victoriosa. Qué orgullosa estoy de ti, sabía que tenías un corazón de oro, esta es la mejor noticia, Bárbara estará en la luna, claro que sí, una reunión formal es perfecta. Demuestra clase, demuestra seriedad, yo me encargo de que todos estemos ahí. El lugar que elegí no era una simple oficina. Era el estudio de Sofía, mi mejor amiga y socia en algunos proyectos. Un espacio espectacular en un edificio histórico restaurado, con techos altos, paredes de ladrillo visto y una enorme mesa de juntas de parota maciza. Y, lo más importante, estaba equipado con la última tecnología audiovisual, incluyendo un proyector láser 4K y una pantalla de pared a pared que usualmente usábamos para presentar nuestros proyectos a clientes importantes. Pasé la siguiente semana en un torbellino de actividad febril, pero enfocada. Las noches eran para la estrategia. Hablé extensamente con Tadeo y su abogado, Fernando Lira. Contacté al señor Valdés, el organizador de bodas, un hombre famoso por su discreción y su aversión a los clientes problemáticos. Le expliqué una versión editada de la situación y le hice una oferta, una generosa tarifa de consultoría a cambio de su presencia y una pequeña actuación en mi reunión del viernes. Intrigado, aceptó. Durante el día, en mi trabajo, me sumergí en mis archivos. Desempolvé los planos originales de mi casa, escaneé los contratos, las facturas, las fotografías de cada etapa de la construcción, desde el primer agujero en la tierra hasta el último toque de pintura. Compilé todo en una presentación, una narrativa visual de mi lucha y mi triunfo.
El viernes por la tarde, mientras me preparaba, Gael entró en el vestidor. Llevaba su mejor traje. Se acercó y me anudó un delicado collar de perlas alrededor del cuello, un regalo de su madre. Para que luzcas como la señora de la casa que pronto serás, dijo, sonriendo. Sostuve su mirada en el espejo, y le devolví la sonrisa más gélida de mi vida. No te preocupes, Gael, le dije. Hoy, todos sabrán exactamente quién es la señora de la casa. La sala de juntas de Sofía estaba bañada por la luz dorada de la tarde. La atmósfera era de una calma tensa, como el aire antes de una tormenta. Mi familia política llegó con una puntualidad que delataba su ansiedad. Leonor entró como una reina inspeccionando su nuevo territorio, seguida de cerca por las tías Jacinta y Ofelia. Bárbara y su prometido, Rodrigo, parecían una pareja de portada de revista, sonrientes y perfectos. Gael se sentó a mi lado, vibrando de excitación nerviosa. La llegada de Tadeo, acompañado por un hombre de traje impecable, borró momentáneamente la sonrisa de Leonor, pero mi mentira sobre la petición de la abuela la aplacó. Se sentaron, intercambiando miradas de triunfo, como lobos esperando que se sirva el festín. Bueno, Elisa, ya estamos todos, dijo Leonor, impaciente. ¿Dónde está el famoso abogado? Me puse de pie, con el pequeño control remoto del proyector en mi mano. Sentí las miradas de todos sobre mí. El abogado llegará en un momento, dije, mi voz sorprendentemente firme. Pero antes de entrar en los aburridos asuntos legales, y ya que estamos hablando del futuro de esta propiedad, me gustaría compartir con ustedes algo más importante, su alma. Quiero que entiendan el verdadero valor de lo que mi abuela está considerando transferir. Apreté el botón. La pantalla gigante cobró vida. La primera imagen era un terreno baldío, desolado. Este era el lote 23 de la calle de los Fresnos hace exactamente 4 años y 6 meses, comencé. Mi voz no era la de Elisa, la esposa. Era la de la arquitecta Vargas, en control total de su narrativa. Hice clic. Aparecieron los planos arquitectónicos, una compleja red de líneas y números. Aquí comenzó todo. Más de 600 horas de diseño conceptual, buscando la orientación perfecta para aprovechar cada rayo de sol, cada corriente de aire. El rostro de Leonor mostraba una creciente confusión. Esto no era parte del guión. Seguía adelante, implacable. Diapositiva tras diapositiva, la casa comenzaba a nacer ante sus ojos. Fotos de la excavación, de las varillas de acero formando el esqueleto, de los albañiles colando el concreto. Había fotos mías con botas de construcción y un casco, cubierta de polvo, discutiendo con el ingeniero. Cada decisión fue meditada, continué, mi voz llenando la sala. El sistema de recolección de agua pluvial para el riego, los paneles solares en el techo, el uso de maderas certificadas. Esto no es solo una casa, es un proyecto de vida sostenible. La arrogancia en sus rostros se había desvanecido, reemplazada por una perplejidad aturdida. Bárbara había dejado de mirar su teléfono. Gael me miraba como si me viera por primera vez. Finalmente, llegué a la última diapositiva. Una fotografía artística de la casa terminada, mi casa, bañada en la luz del crepúsculo. Era hermosa, era fuerte, era mía. Debajo de la imagen, en una tipografía limpia y profesional, aparecieron las palabras, Proyecto de titulación y residencia personal de la arquitecta Elisa Vargas. Dejé que las palabras se asentaran en el silencio absoluto de la sala. Luego, con un último y deliberado clic, la imagen de la casa se desvaneció lentamente, y en su lugar apareció un documento oficial, ampliado para que no hubiera lugar a dudas. Era la escritura pública de la propiedad. Y allí, en el apartado crucial, resaltado con un círculo digital rojo, mi nombre, Elisa Vargas. Única y legítima propietaria. El shock fue una onda expansiva que los dejó sin aire. Antes de que pudieran recuperarse, la puerta de la sala se abrió con un suave clic. El hombre que había llegado con Tadeo, el abogado Fernando Lira, se puso de pie. Su movimiento fue tan sereno y autoritario que todas las miradas se volvieron hacia él. Señora Leonor, dijo, su voz era grave y no admitía interrupciones.
Se acercó a ella. Gael instintivamente hizo un movimiento para protegerla, pero se detuvo. Lyra colocó un sobregrueso de manila sobre la mesa de caoba, justo frente a ella. El sonido fue como un martillazo de juez. Mi nombre es Fernando Lyra, y soy el representante legal del señor Tadeo. Lamento profundamente interrumpir su reunión familiar, pero mi propósito aquí es oficial. Tengo la orden de entregarle esta notificación. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Mi cliente, el señor Tadeo, ha iniciado formalmente un proceso legal en su contra. A raíz de nuevas investigaciones, hemos conseguido 2 testimonios jurados de ex empleados de su difunta madre, así como un peritaje caligráfico, que corroboran el intento de coacción y la presunta falsificación de documentos relacionados con el testamento original de la señora. La justicia, aunque a veces lenta, señora, tiene muy buena memoria. La cara de Leonor pasó del blanco al verde. La trampa no era una simple defensa. Era una ofensiva total. Mi plan no solo era salvar mi futuro, sino también ajustar las cuentas del pasado. Leonor balbuceaba sobre abogados y mentiras. Bárbara, al darse cuenta de que no solo no habría boda de ensueño, sino que podría haber un escándalo legal, rompió en un llanto agudo y acusador. ¿Y Gael? Gael implosionó. Se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. Su rostro era una máscara de pánico puro. Se volvió hacia mí, sus manos extendidas, sus ojos desorbitados. Elisa, por favor, para esto, gritó, su voz rota y desesperada. Deténlo, tú no entiendes la presión, de verdad necesitábamos el dinero. Las lágrimas comenzaron a brotar, sin control. Y entonces, en un torrente de pánico y autojustificación, soltó la bomba final. Perdí mi trabajo el mes pasado, ¿me oyes? Me despidieron y no supe cómo decírtelo, estaba avergonzado, pensé que si conseguíamos el dinero de la casa, podría invertirlo, arreglarlo todo, y tú nunca tendrías que saber que fracasé, lo hice por nosotros. La confesión, pensada quizás para generar lástima, fue el ácido que disolvió el último vestigio de mi antiguo amor por él. No era solo un cobarde manipulado por su madre. Era un mentiroso. Un estratega de la decepción que había planeado activamente despojarme de mi mayor logro para tapar su propia incompetencia. Me había visto no como su esposa, sino como su plan de contingencia. El hombre del que me enamoré no solo nunca había existido, sino que su lugar había sido ocupado por un extraño patético. Y en ese instante de horrible claridad, supe que la demolición estaba completa. La confesión de Gael fue la estocada final, y la atmósfera en la sala se agrió hasta volverse irrespirable. La furia de Leonor, al ver su plan maestro hecho añicos y a su hijo expuesto como un fraude, se redirigió con la violencia de un rayo. Inútil, le siseó a Gael, su voz un látigo de desprecio. Siempre has sido un inútil, ni siquiera para esto sirves, lo has arruinado todo. Bárbara, cuya mente egocéntrica solo podía procesar la catástrofe en términos de su propia pérdida, se volvió hacia su prometido. ¿Y mi boda, Rodrigo? Gimoteó, como si él fuera el responsable. Todo se ha ido, mi vestido, la hacienda, todo. El joven Rodrigo la miraba con los ojos muy abiertos, una expresión de horror amaneciendo en su rostro mientras comprendía la verdadera naturaleza de la familia en la que estaba a punto de entrar. Por primera vez, vi una chispa de duda, quizás de escape, en su mirada. Fue en ese preciso momento de implosión familiar cuando la puerta se abrió una vez más. Era el señor Valdés, el organizador de bodas, a quien yo había pedido que esperara afuera unos minutos. Entró con la calma imperturbable de un profesional acostumbrado a las crisis. Su presencia introdujo una dosis de realidad externa, un juicio del mundo real que era más devastador que cualquier grito. Se aclaró la garganta, y todas las cabezas se volvieron hacia él. Con su permiso, dijo, dirigiendo una mirada cortés pero inequívocamente final a Leonor. He estado esperando su correo con la confirmación de la transferencia para el depósito de la hacienda, que vencía a las 5 en punto. Son las 6:15. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Como se indica en nuestro precontrato, al no recibir el pago,
la fecha queda automáticamente liberada. De hecho, acabo de confirmársela a otra pareja que estaba en lista de espera. Lamento las molestias. Se inclinó levemente. Sin depósito, no hay boda. Que tengan una excelente tarde. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como el fin del mundo para Leonor y Bárbara. La humillación fue total. No era solo un asunto familiar, su farsa había sido expuesta y desmantelada por un profesional, un extraño que representaba ese círculo social al que tan desesperadamente querían pertenecer. Las tías Jacinta y Ofelia, que habían observado todo con la boca abierta, se miraron, se levantaron en silencio y, sin despedirse, se escabulleron de la habitación como si huyeran de la escena de un crimen. La lealtad familiar, al parecer, no cubría la vergüenza pública. En medio de las ruinas, Tadeo se acercó a mí. No eran necesarias las palabras. Puso una mano firme en mi hombro, un gesto que comunicaba orgullo, validación y un apoyo incondicional. Le devolví una pequeña sonrisa, agotada pero entera. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El poder en la sala había sido transferido. Ya no había gritos, solo el sonido de los sollozos ahogados de Bárbara y la respiración pesada y furiosa de Leonor. Con una calma que sentía surgir desde lo más profundo de mi ser, caminé hacia la puerta de la sala de juntas y la abrí de par en par. El pasillo iluminado parecía un camino hacia la libertad. Me volví y mi mirada se posó primero en Leonor y Bárbara. Estaban acurrucadas juntas, dos reinas destronadas en un reino de cenizas. La reunión ha terminado, dije, mi voz no era fuerte, pero cortaba el aire con una finalidad absoluta. Les pido amablemente que se retiren. De esta oficina. De mi casa. Y de mi vida. Leonor levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. Abrió la boca para lanzar una última andanada de veneno, pero al encontrarse con mi mirada, una mirada que ya no contenía miedo ni duda, sino una resolución de granito, las palabras murieron en su garganta. Se levantó, tiró del brazo de Bárbara con brusquedad y, sin mirarme, salió de la habitación, arrastrando a su hija con ella. Su salida no fue digna, fue la huida de una cobarde. Ahora, en el silencio que dejaron atrás, solo quedábamos él y yo. Gael. Estaba de pie junto a la mesa, una figura desolada, el espectro del hombre que yo había creído amar. Me miraba con una desesperación infantil, esperando que yo, la mujer a la que acababa de traicionar de todas las formas posibles, le dijera qué hacer. Caminé hacia él, deteniéndome a una distancia que era a la vez física y simbólica. Ya no había rabia en mí. Ni siquiera había tristeza. Solo un vasto y desolado vacío donde antes había amor. ¿Escuchaste a tu madre, Gael?, le dije, mi voz era un murmullo sereno. Yo me casé para servir. Y tenía razón. Me casé para servir a una idea de partnership, de lealtad, de respeto mutuo. Lo que no tolero es servir a la codicia, a la mentira y a la cobardía. Y tú, mi querido esposo, has demostrado ser un maestro en las tres. Levantó la cabeza, una última y patética chispa de esperanza en sus ojos llorosos. Elisa, yo te amo, podemos arreglarlo, puedo cambiar, te lo juro. No, lo interrumpí, y la palabra fue tan final como el cierre de una tumba. No puedes. Porque para cambiar, primero tendrías que querer convertirte en un hombre. Y un hombre no se esconde detrás de las faldas de su madre. Un hombre no le miente a su esposa sobre su fracaso. Un hombre no intenta robarle a su compañera para salvar su propio pellejo. Caminé de regreso hacia la puerta abierta y la señalé. Aquí y ahora, Gael, tienes una decisión que tomar. Esa puerta, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa, o este matrimonio. No hay un tercer camino. Si cruzas esa puerta, te vas con ellos, te conviertes en su problema para siempre y no quiero volver a verte. Si decides quedarte, tendrás que cortar todo lazo con ellos, buscar ayuda, y pasar el resto de tu vida demostrándome que entiendes el significado de la palabra lealtad. La elección es tuya. Él se quedó allí, inmóvil, atrapado en el purgatorio de su propia indecisión.
Su rostro era un campo de batalla entre una vida de sumisión y la aterradora posibilidad de la redención. No esperé a que eligiera. Su parálisis era, en sí misma, una respuesta. Le di la espalda, un acto final de clausura, y salí de la sala, dejándolo solo con los fantasmas de sus decisiones. Mientras caminaba por el pasillo brillantemente iluminado, hacia mi nueva vida, una pregunta se instaló en mi mente, no con angustia, sino con una curiosidad tranquila. Le di la espalda y me fui, dejándolo solo con su elección. ¿Hice lo correcto, o debí haberme quedado a escuchar una última excusa?